Buenas noches, mi nombre es Antonio Alonso, soy profesor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Eh, Obtuve la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y también allí hice un doctorado sobre, pues la tesis doctoral la hice sobre un movimiento yihadista en Asia Central. Entonces mi área de investigación son las relaciones internacionales, más concretamente el área de Asia Central. Sin más, paso a compartir con ustedes lo que será esta presentación, que lleva como título ¿Cómo será el marco internacional tras la COVID-19, COVID-19 después del coronavirus? No vamos a hablar tanto de cómo será el mundo de después, es decir, cómo nos afectará a nosotros personalmente en el entorno internacional, es decir, si podremos ir a otros países a hacer turismo o si podemos hacer viajes en avión. Ese no es el objetivo de esta charla, sino que el objetivo es más bien ver cómo va a cambiar la pandemia el sistema internacional, es decir, las relaciones entre los países y cómo se va, por decirlo muy rápidamente, quién es el que va a dominar el mundo, qué país o qué países, o si va a ser un sistema internacional en el que efectivamente todos nos llevemos bien y va a ser todo dominado o todo controlado desde instancias o organismos multilaterales. Entonces, para responder a esta pregunta de qué es lo que va a pasar en el sistema internacional, tenemos que ver cuáles son los elementos de ese sistema internacional, teniendo en cuenta, por supuesto, que el mundo y sus fronteras no son estáticos, sino que son dinámicos. Los que hemos nacido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, o más concretamente de 40 años para acá, tendemos a pensar que el mundo es estático, que las fronteras no se mueven, y no es verdad. Sobre todo a lo largo de la historia, y pueden ustedes encontrar en cualquier plataforma de vídeos explicativos de estos, como en 5 minutos hace un repaso de la subida, ascenso y bajada y declive de los distintos imperios que ha habido a lo largo de la historia. Y verán en 5 minutos, en 10 minutos, la cantidad de reinos e imperios que ha habido a lo largo de la historia. Les puedo asegurar que ese experimento es muy interesante, porque es contemplar 5.000, 6.000, 5.000 años de historia de la humanidad, en los que se ve efectivamente que 20 años, 30 años, 100 años no son prácticamente nada, ¿no? Entonces, tendemos a pensar que el mundo y las fronteras son estáticos, pero no, la realidad es que no, que el sistema internacional se va moviendo. Los que tenemos, pues en los últimos 40 años, hemos visto efectivamente cómo cayó el muro de Berlín, cómo se disolvió la Unión Soviética, cómo finalizó esa política de dos bloques, o el mundo bipolar, el mundo liderado por dos polos de poder, y ahora, pues en principio estamos en un escenario multilateral, con distintos polos de poder, y sin embargo yo creo que estamos, sin lugar a dudas, en un escenario de cambios, y de cambio de época, y en fin, esto es lo que vamos a intentar dilucidar en esta charla. Por supuesto, hay argumentos a favor, argumentos en contra, pero es lo que vamos a intentar dilucidar, ¿no? Precisamente hay una serie de teorías previas acerca de la evolución del mundo, y vamos a ver en qué consiste o cuáles son las características del actual momento de transición. Así, lo más evidente pues es lo que ustedes tienen ahora mismo en la pantalla, y es que efectivamente el eje, según esa representación del mundo a la que estamos acostumbrados, el eje del mundo pasa por el Océano Atlántico. Eso no es así, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que estaba en el centro del mundo era Estados Unidos. Esta es la representación más acercada a la realidad que podemos ver de los últimos 30 años, pero ya lo decía Kissinger, por lo menos hace 10 años, Henry Kissinger, un antiguo secretario de Estado, con Nixon y con Ford, dijo que el eje del mundo se ha trasladado ya al Pacífico, dando a entender que efectivamente Estados Unidos todavía conservaba cierta importancia, pero ya el núcleo o el centro de toma de decisiones
no estaba tanto en Estados Unidos como en el vecino de enfrente, que es China. De todas formas, todos ustedes conocen el amor o el interés que tenía Kissinger por China, por acercar Estados Unidos a China. Entonces, la admiración que sentía en aquel momento, en los años 70, pues todavía a día de hoy perdura, esa admiración o esa amistad con el pueblo chino. Y entonces, efectivamente, él señala que el gran polo de poder que viene de este siglo XXI es China, ¿no? Entonces, muy rápidamente, porque aquí tampoco me quiero centrar, porque no es el tema nuclear de esta charla, lo que es esos elementos del sistema internacional. Muy resumidamente decimos que un sistema internacional es el conjunto de actores y las relaciones que se dan entre esos actores. No podemos hablar de comunidad internacional, eso es una manera poética de hablar, o no podemos hablar de sociedad internacional, porque es un poco menos poético, pero es también irreal. Desde un punto de vista para estudiar las relaciones internacionales, hablamos más de sistema internacional. Comunidad internacional suena a que, pues eso, a comunidad de vecinos. Entonces todos somos hermanos, todos somos amigos, todos estamos unidos por una serie de vínculos, cosa que es verdad, pero la realidad de cómo se manejan las relaciones entre los países no es así. No es nos ayudamos por amor al arte, sino por el bien común, sino que nos ayudamos si me viene bien, te voy a vender mascarillas si me viene bien, etcétera, etcétera. Muchísimos ejemplos seguro que se le ocurre. Cada Estado, porque esto es algo que es característico de este sistema internacional, el actor principal sigue siendo el Estado. Entonces, los Estados buscan sus propios intereses, buscan obtener persiguen sus propios intereses, no persiguen los intereses de los demás. Eso cae fuera de esa lógica, ¿no? Entonces, Kaplan, por ejemplo, Morton Kaplan, ya en los años 50 hablaba de este sistema internacional, ¿no? Un sistema se define por las pautas de interacción que se dan entre las unidades que lo componen, ¿vale? Entonces, esto también es interesante, pero muy resumidamente lo tienen ahí. Actores, un sistema son los actores y las relaciones que se dan entre los actores. Y luego Walsh, en los años 70, a finales de los años 70, hablaba de la estructura de ese sistema, es decir, la forma en que se organizan las unidades en ese sistema, ¿vale? Dependiendo de tres elementos. El principio por el que se rige, por el que esa organización, la organización de ese sistema, sea el principio de jerarquía, sea el principio de anarquía. Eso es un debate muy amplio. Es decir, hay autores que dicen que el principio por el cual se ordena las relaciones internacionales es el principio de anarquía, es decir, que todos los estados valen igual y que, por lo tanto, todos los estados interactúan de la misma manera. A mí no me parece. Es decir, hay un cierto orden, una cierta jerarquía y hay países más importantes que otros, países más influyentes que otros, etcétera, ¿no? Luego, la diferenciación de las unidades y la especificación de sus funciones. Un caso muy concreto de esto es, por ejemplo, a Estados Unidos siempre le han llamado, bueno, siempre los últimos 60, 70 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, le han llamado el gendarme del Pacífico. ¿Por qué? Porque era el que estaba vigilando constantemente el orden en el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, eso es la especificidad de sus funciones, por ejemplo, ¿no? O la distribución de recursos o capacidades entre ellos. Pues, lógicamente, si aspiras a ser una potencia mundial, pues tienes que estar implicado en los asuntos mundiales, esto es lo que decíamos justo ahora, y luego necesitas una serie de recursos para satisfacer la demanda. Si eres una superpotencia, una potencia de altísimo nivel, pues si eres una potencia de menor nivel, pues lógicamente las capacidades que tendrás pues serán mucho menores, ¿no? Ahí tienen ustedes una serie de obras, ahí abajo, una serie de obras en las que efectivamente ustedes pueden consultar o pueden seguir a esos autores para ver de qué se está hablando a la hora de hablar de este sistema internacional. La teoría de la evolución de los imperios también es interesante. Hay algunos autores que hablan de esta evolución de las civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, Spengler, en su obra
pues bastante conocida, La decadencia de Occidente, pues habla de ese modelo de civilización. Ahora vamos a ver muy por encima cómo, pues según él, los imperios han ido apareciendo, surgiendo, llega un auge y un declive, ¿no? Entonces nacen, crecen y declinan, ¿no? Y el estudio de la historia de Arnold Toynbee, pues exactamente lo mismo, señala otra serie de fases distintas y tal, pero bueno, en fin, son autores que hacen esa propuesta después de estudiar estos últimos 4.000 años de historia, pues hacen una serie de propuestas de ver cómo han evolucionado los imperios y señala una serie de similitudes pues, entre el Imperio Romano, los egipcios y la actualidad, ¿no? Bueno, la actualidad hasta el siglo XX. Y luego hay un señor que es de Gerona, Alexandre de Lefort. Entonces, este también, bueno, pues también hace una propuesta similar de ese ciclo vital de los imperios, pero desde el punto de vista de la matemática, lo cual es bastante interesante porque lo cuantifica. Y la última propuesta en este sentido es la de Samuel Huntington, ¿no? Que todos ustedes seguro que han oído hablar de ella, el choque de civilizaciones. Bueno, ahí en el choque de civilizaciones habla del choque entre la civilización occidental y la civilización islámica, por ejemplo. Hace 20 años este choque parecía más evidente, hace 5 años pues estaba muy de moda, pero ahora a día de hoy ya veremos cuál es el choque de civilizaciones del que estamos hablando, ¿vale? Entonces, este es un esquema, un dibujo de esto que decía Spengler, de la decadencia de Occidente. Pues es bueno que pues también que lo tengan ustedes en cuenta y de cómo, qué es lo que se propone y sobre todo en esta última parte, porque es lo que viene después del año 2000 y en teoría sería el momento en el que estamos ahora, ¿no? La formación del cesarismo, es decir, de una dictadura de corte militar, de gran liderazgo, tal y como se hizo durante el régimen nazi, por ejemplo, y pues también el papel central del dinero, bueno, y luego el declive, ¿no? Es decir, el incremento de formas políticas pues, primitivas, es decir, el amor por el jefe, la adoración por el jefe de la tribu, etcétera. Bueno, Arnold Toynbee, de nuevo, y su estudio de la historia cíclica también es muy semejante a lo que decía Spengler. Toynbee decía que sí, que la historia es como una rueda de carro, que efectivamente vuelve sobre sí misma, pero que no está quieta, sino que la rueda de carro, pues, hombre, o la rueda de un coche, pues te lleva hacia algún sitio, ¿no? Es decir, no está siempre en el mismo sitio, sino que va avanzando, pues sí, va cambiando de sitio, aunque vuelve la rueda a girar sobre su eje y vuelven a repetirse similares circunstancias, pero con otros rostros, otras circunstancias, otros pormenores, pero en general podemos encontrar bastantes similitudes entre distintos momentos históricos. Entonces, ¿cómo podríamos describir el año pasado, el sistema internacional, el año 2019? Pues bueno, seguro que todos ustedes se acordarán, el cambio climático era el mega hit, ¿no? Era el trending topic de los estudios de economía y de política, como antes había sido el terrorismo o el yihadista, sobre todo, o el Big Data o lo que sea, ¿no? Entonces, de repente, llega ahora esta pandemia global y lo trastoca todo, ¿no? Entonces, en el año 2019, los estados siguen siendo los actores más importantes. Hasta el año, ya digo, 2019, lo que los expertos veían era esa retirada de Estados Unidos, ¿no? Ya con Obama se había visto cómo Obama se iba retirando de los escenarios bélicos abiertos por sus predecesores, con alguna pequeña excepción, como es Yemen, en la que Obama no es que se retire, sino que se ve cada vez más involucrado usando drones, eso también es verdad, sin enviar botas sobre el terreno, que dicen los americanos, pero en general hay una sensación de que Estados Unidos se está retirando del escenario internacional. Entonces se retira del Pacífico, se retira del Mediterráneo, se retira de Oriente Próximo, se retira de Irak, se retira de Afganistán, se ve involucrado en Yemen y se ve involucrado contra su voluntad, también hay que decirlo, hay que reconocerlo, en Libia para derrocar a Muammar el Gaddafi.
eh, poco más. Esa tendencia, esa tendencia de retirada de Estados Unidos se va confirmando y cuando llega la elección de Donald Trump, pues efectivamente se confirma esa retirada de Estados Unidos. De tal manera que Estados Unidos se repliega sobre sí mismo. De tal manera que cuando durante la campaña electoral de Donald Trump, ahora hace 4 años, y ya en los 2 primeros años de presidente, pide que las multinacionales estadounidenses se traigan o se lleven a Estados Unidos la producción. Es decir, hay que dar trabajo a los americanos en América y no hay que dar trabajo a gente pues en otros países de por ahí fuera, por más rentable que le parezca a las multinacionales norteamericanas. Si una multinacional dice que es estadounidense, tiene que producir aquí. Entonces, esa retirada de Estados Unidos del mundo, pues parece evidente, ¿no? Entonces, el liderazgo de Estados Unidos lo llevará en otro sitio, pero desde luego en el ámbito, en el terreno militar, de defensa, eso de proteger al mundo, de ser el protector de Europa, pues de nuevo, con Obama, la OTAN llega a ese acuerdo, los países de la OTAN llegan al acuerdo de que tienen que gastar el 2% de su PIB en presupuestos de defensa, lo cual favorece a la OTAN en sí. Y claro, eso no es un invento de Donald Trump, eso es algo que propone Obama para que se apruebe por los países de la OTAN. Entonces, Estados Unidos se retira en ese sentido del mundo, militarmente se retira del mundo, que sea el mundo que se proteja a sí mismo, quiere darle autonomía y él pues centrarse en sus propios problemas. Rusia, en los últimos 20 años, sobre todo desde los últimos años de Yeltsin, pero sobre todo desde que en diciembre del 99 toma el poder Vladimir Putin, hace ya 20 años, bueno, pues Rusia lucha por hacer oír su voz. Y si se van fijando ustedes a lo largo de estos años, ha habido momentos en los que Estados Unidos ha dicho una cosa y Rusia automáticamente se ha opuesto, ha dicho la contraria, ¿no? Por ejemplo, el caso de la intervención en Siria. Obama dijo, como Al-Assad utilice armas químicas contra la población, nosotros intervendremos. Y Rusia mantuvo su apoyo a Al-Assad y, por supuesto, no hubo intervención estadounidense. Pues hay que forzar a Irán a hacer lo que nosotros queramos. Rusia sostiene a Irán, Rusia apoya a Irán, y entonces Irán, la voz de Irán, tiene mayor fuerza que no si, pues bueno, pues si está él solo, ¿no? Y así en muchos asuntos. Rusia lucha por hacer oír su voz en el ámbito internacional. Y luego, por supuesto, en estos últimos 20 años, China ha ganado terreno silenciosamente, sin hacer mucho ruido. Ahora veremos cuál ha sido el crecimiento económico del PIB de China, pero se sitúa en torno al 9% anual, que es una barbaridad. ¿eh? Y luego la Unión Europea pues busca su identidad, está liada en múltiples crisis, que si la crisis de los refugiados, que es lo que implica esa crisis de refugiados para la propia identidad de la Unión Europea. Pues Puigdemont, que puso de relieve la falta de solidaridad real entre los países de la Unión Europea, porque esto es un asunto bastante serio, bastante preocupación para España, y sin embargo los otros países europeos pues se han lavado las manos tranquilamente o nos han tratado como un país, una dictadura. Entonces, la nueva Comisión Europea el año pasado estuvo más liada, más centrada en resolver sus propios problemas, de si me aprueban este comisario o no, es decir, problemas burocráticos, que no en atender a lo que estaba sucediendo fuera del mundo, fuera de la Unión Europea. Si damos un repaso a China de los últimos 50 años, pues vemos eso, que pasó del gran imperio Qin hasta el año 1912 al siglo de la humillación, 1842, que es la derrota ante Gran Bretaña por la guerra del opio, hasta 1945. En esos 100 años, 1842-1945, tenemos el siglo de la humillación. Así es como lo entiende China, así es como lo vive, lo sufre en su imaginario colectivo China, ¿no? Luego tenemos el gran salto adelante, bueno, que al final supuso la gran hambruna china, por la cual murieron millones y millones de chinos, pero nunca sabremos, lógicamente, se aporta esa cifra entre 15 y 45 millones de muertes, es decir, la población de España, sin ir más lejos, ¿no? Y luego se salta mucho más adelante, ya en el siglo XXI, al gran desarrollo de Hu Jintao,
que ahí empieza ese crecimiento anual del 9% que decimos, y la revolución ideológica que ha supuesto la llegada de Xi Jinping al poder, ¿no? Al final lo que tenemos es un totalitarismo de partido único. Quien llame a China una democracia, pues está equivocado o a la hora de decir democracia se está refiriendo a otra cosa, pero no a lo que todo el mundo entiende por democracia. Porque, por ejemplo, el respeto por los derechos humanos, pues es algo que ellos entienden que es muy interpretable, ¿no? Por ejemplo, hay una cuestión que es reciente, es de un año para esta parte, el Partido Comunista, que es quien realmente gobierna a China, es decir, esto es un sistema comunista. Entonces, las personas más jóvenes a lo mejor no son conscientes de esto, pero da igual quién sea el presidente de China, lo que importa es quién es el secretario general del partido, porque de hecho es la misma persona, ¿no? Pero lo importante es quién está al frente del partido, porque es el partido el que lidera el país, el que rige el país. No solo el gobierno, sino que ahí no se puede hablar del sector privado. Es decir, una empresa china es una empresa nacional china. Es una empresa dirigida por el partido, controlada por el partido, ¿vale? Entonces, hace un año así saltó a los medios de comunicación un gran escándalo, y es que en la parte occidental de China, en la región de Xinjiang, se estaban creando campos de concentración para uigures. Los uigures son chinos, pero son de una etnia distinta a la mayoritaria, que es la Han, y ocupan principalmente aquella parte del país, la zona occidental, el Xinjiang chino. Esos uigures históricamente provienen de Asia Central, luego son musulmanes, su lengua es más bien túrquica, más que china, ¿de acuerdo? Entonces, pues durante décadas ha habido una represión de esa etnia. ¿Qué es lo que pasa? Que desde hace un año más o menos, si un chino iba a una carnicería y pedía carne halal, como la suele pedir un musulmán, enseguida era señalado por las autoridades, le cogían y le enviaban a campos de reeducación, ¿vale? Entonces, hace, ya digo, un año escasamente, salieron muchos titulares diciendo hay 1 millón de chinos en campos de concentración y son estos uigures. Luego, si esto es una democracia, pues bueno, pues es un nuevo tipo de democracia, ¿verdad? Y luego, siguiendo con la realidad económica de China, China en los últimos años se ha dedicado a comprar deuda soberana, de tal manera que parte de la deuda de Estados Unidos la tiene en su poder China y así en muchos países, ¿vale? Luego también hay que tener en cuenta que China en los últimos años se ha mostrado muy preocupada por la situación de seguridad y de defensa en el mar del sur de China. Quiere tener controlado ese área que comparte con otros países, pero ella lo quiere tener controlado de tal manera que tenga un paso franco para sus barcos, sean petroleros o sea para llevar sus mercancías por todo el mundo, ¿no? En relación también, muy relacionado esto con el proyecto de la nueva ruta de la seda o Belt and Road Initiative, el BRI, el famoso BRI, ¿vale? Entonces, de ahí que construyera islas artificiales en ese mar del sur de China. Islas artificiales, pues que ven ustedes aquí, como son islotes de apenas unos escasos metros cuadrados, y ellos lo van transformando poco a poco, en menos de un año, en islotes mucho más grandes. Estas son solo algunas de las fotos que existen, pero hay muchísimas más, lógicamente hay muchísimas más islotes que han sido transformados en auténticas islas, y lo interesante de esto es el uso que le dan a esos islotes. Es un uso militar. En la inmensa mayoría de ellas lo que hay son puertos o aeropuertos, pistas de aterrizaje, no para aviones civiles, lógicamente, sino para aviones militares, ¿vale? Bueno, y por último tenemos, aparte de ese crecimiento económico que ahora veremos, sostenido del 9% anual, ese proyecto de la nueva ruta de la seda, que seguro que todos ustedes conocen, que trataría de unir las ciudades chinas con las ciudades europeas para colocar sus productos en el menor tiempo posible. Esto lo vamos a ver ahora un poquito más a continuación. Aunque en los últimos 5 años el crecimiento interanual ha sido del 6%, ven ustedes aquí que la media que sale desde el año 2001, los últimos 20 años, es del 9%. Más o menos, China ha crecido el 9% a un ritmo del 9% cada año, ¿vale?
ven ustedes ahí que sí tenemos el pico ahí en el año 2007 con el 14%. Y luego, pues en los últimos 5 años, pues ha habido una contracción un poquito, no se ha crecido tan rápido o a tal nivel, solo al 6%. Pero si se fijan, el PIB anual del año 2001 es multiplicado por 10 en 17 años, ¿vale? De tal manera que en el año 2017 tenemos esos 10.000 millones, 10.000 millones de millones, porque estos son un millón de millones, ¿vale? Entonces se ha multiplicado por 10 millones de millones, es decir, 10 billones españoles, 10 billones de euros. Bueno, y este es el mapa de esa nueva ruta de la seda, que efectivamente es el gran proyecto que presentó Xi Jinping, que por cierto lo presentó en Astana, la entonces capital de Kazajstán, se llamaba Astana, en la Nazarbayev University, en la universidad creada por el primer presidente de Kazajstán, el Nursultán Nazarbayev. Allí fue a dar una charla a los alumnos y allí presentó o anunció que estaba pensando un proyecto para unir esas ciudades chinas con Europa. Vean ustedes este tren que ya existe, el tren Yiwu-Madrid, Yiwu, que está casi prácticamente en la costa este de China y llega hasta Madrid. Ese recorrido tarda en torno a 21 días, 20-21 días, depende, ¿verdad? La extensión la longitud, perdón, de ese tren es medio kilómetro. Son 13.000 kilómetros, 13.000 kilómetros de recorrido, pero en 20 días tenemos el material que se ha creado, que se ha generado en Yiwu, lo tenemos en Madrid. Y eso ya está funcionando desde hace un par de años. Y esto ya es una realidad. ¿Que hay semanas que ese tren viene medio vacío? Bueno, pero poco a poco, una vez que mantienes esa infraestructura, bueno, pues lógicamente se seguirá utilizando y se utilizará más, ¿vale? Si ven ustedes aquí, este proyecto de la nueva ruta de la seda lo que hace es, entre otras cosas, es romper un problema fundamental para los países de Asia Central, por ejemplo, que es romper su aislacionismo. Es decir, va a conectar por una red de carreteras fabulosa y por una red ferroviaria China con Europa, pero eso lógicamente pasa por Asia Central, con lo cual los productos de Asia Central también van a poder viajar por esas infraestructuras para llegar al corazón de Europa, al centro de Europa, ¿vale? Y luego además hay que tener en cuenta que esa nueva ruta de la seda no va a ser solo por tierra, sino que también va a ser por mar, o es por mar. Y aquí esto hay que tener en cuenta una cosa, y es que China paga infraestructuras en estos países, por ejemplo, en Colombo ven ustedes ahí, en Sri Lanka, esos puertos de Sri Lanka son puertos que fueron construidos por chinos a cambio de deuda. Bien, entonces cuando Sri Lanka tiene que ir pagando esas infraestructuras y llega un momento en el que ya no lo puede pagar, ¿qué es lo que sucede con esos puertos? Pues que pasan a la titularidad o pasan a estar controlados por China. ¿Qué es lo que pasa en el puerto de Gwadar en Pakistán, en el sur de Pakistán? Exactamente eso es lo que ha pasado. China construye una infraestructura, Pakistán no lo puede pagar, el puerto de Gwadar pasa a estar controlado por China. ¿Qué es lo que pasa en el Pireo, en Grecia? Ya no estamos hablando de Asia, ya estamos hablando de la Unión Europea, puertos de la Unión Europea. Génova, Valencia, son palabras mayores ya. China es la que sale más fortalecida de toda esta pandemia. Esto es una hipótesis, ¿vale? Seguro que hay autores, ahora veremos alguno, que dicen que no, que quien sale más fortalecido de esto es Estados Unidos. Bueno, se pueden confrontar esas hipótesis. Yo, los datos a favor de esta hipótesis que he encontrado son estos, ¿no? Había comprado una buena cantidad de deuda soberana y esto es lo típico que se dice, ¿no? Si tú le debes al banco 1 millón de euros, tú tienes un problema. Si tú le debes al banco 1.000 millones de euros, quien tiene el problema es el banco. Bueno, pues esto es
este es el problema en el que está ahora mismo China, que ha comprado muchísima deuda soberana y quien tiene el problema es ella. Veremos a ver cómo lo soluciona, ¿no? Durante los primeros meses de 2020, esto es verdad, ha comprado acciones de empresas, perdón, acciones europeas o americanas de empresas chinas, es decir, empresas chinas que habían salido al mercado a buscar financiación, que habían salido a la bolsa, pues muchas activos o muchas empresas, o incluso privados, europeos o norteamericanos compraron acciones de estas empresas chinas y ahora en estos primeros meses se ha dedicado China, el partido, el gobierno, se ha dedicado a comprar a precio de saldo esas acciones, ¿vale? Esto es un bulo o una realidad, ahora vamos a hablar de eso, ¿vale? China se ha transformado en una potencia militar, ya sin ningún género de dudas. Desde hace 20 años esto es algo que ya nadie pone en duda, que China es una gran potencia militar, aparte, por supuesto, de tener bomba atómica, pero tiene un despliegue militar, una capacidad militar impresionante. Y aquí no vale decir eso de que, bueno, estos son armas hechas por chinos y jijiji, jajaja, pues son de 20 duros, decíamos en mi época, ¿no? De 1 euro, de todo a 100, ¿verdad? Y entonces esto se va a desarmar. No, 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 eso ya pasó. Es decir, los chinos, no, es que los chinos no saben fabricar, o no idean, o no diseñan. Eso ya no existe. Es decir, eso a lo mejor hace 30 años podía ser así. Es decir, no, los chinos solo saben copiar, no tienen I más D más I. Eso ya es falso. Eso ya es falso. Los chinos tienen I más D más I y algunos ingenieros son los mejores del mundo, ¿vale? Por eso decía antes que de manera callada China ha ido emergiendo y ha ido ganando posiciones absolutamente en todos los terrenos, en todos. En odontología, en medicina, en ingeniería, en matemáticas, en todo, en música, en todo, ¿vale? Entonces, Estados Unidos sigue estando en esa dinámica de replegarse sobre sí misma. Rusia, de momento, aparece aliada de China, esto lo matizaremos al final de la presentación, y la Unión Europea queda a la espera de esto. No le voy a dedicar mucho tiempo a esto de este bulo, pero que es curioso, porque tiene mucha relación con China, ¿no? Esto que decíamos de que China ha comprado acciones europeas, tal. Bueno, la página web Maldito Bulo ha dicho que esto es un bulo. Bueno, pues como ha dicho que esto es un bulo, hay que investigar un poquito más porque seguro que no es un bulo. Efectivamente, uno acude a otras páginas web de otras informaciones y dice Operación Jaque, como China burló al mercado sacando provecho coronavirus, el economista.es, China no está en cuarentena, etcétera, Bloomberg y Forbes. Bueno, pues si lo dicen estos señores, pues yo me creo más a estos señores que no, por supuesto, a los de Maldito Bulo. Ya vamos llegando al final. Vamos a ver en esta última parte qué es lo que dicen algunos autores acerca de cómo será el futuro del mundo con China o sin China, ¿no? Entonces, por ejemplo, el coronel Ignacio Fuentecobo, en un reciente documento publicado el 21 de abril del año 2020, de hace escasamente 10 días, el mundo después de la pandemia. El nuevo orden no será chino. Se lo leen ustedes, yo no les quiero destripar el contenido de este artículo muy interesante, se puede leer fácilmente, pero ya en la misma introducción dice esto, ¿no? No se puede resolver un problema de salud pública, la pandemia, no se trata únicamente, de resolver un problema de salud pública, la pandemia va a representar un punto de inflexión en el orden internacional, acelerando tendencias y dinámicas globales que han estado fraguándose durante años y que ahora salen a escena con voluntad de quedarse. Ahora en las conclusiones diré cuáles son esas tendencias y esas dinámicas globales. Aquí sí que estoy de acuerdo con él, ¿no? O el coronel José Luis Calvo, también en un documento más reciente todavía, el 24 de abril, dice: las pandemias no cambian radicalmente el curso de la humanidad, esto es cierto, aunque pueden alterar considerablemente fenómenos ya existentes. Esta es la cuestión, esta es la misma tesis, ¿de acuerdo? Cuando esta crisis termine, los problemas del liderazgo mundial, el retorno a posiciones exclusivamente nacionales, como por ejemplo la retirada de Estados Unidos, el repliegue sobre sí mismo, la viabilidad de muchos estados en desarrollo y el auge del autoritarismo, seguirán ahí, quizá incrementados o quizá aliviados. Yo lo que digo es que quizá incrementados, ¿vale? El general McMaster, también en la edición de mayo de 2020,
en la revista The Atlantic, va a salir publicado esto, ¿no? Léanse el artículo, está online, se puede acceder fácilmente a él y es muy interesante este artículo, muy interesante, ¿no? Se lo leen, si quieren, claro, y ven esto, ¿no? Para entender a China hay que tener una mirada histórica, es decir, entender los procesos históricos de China. Esto no es lo que lo dijera McMaster, sino que recoge ahí la cita de John King Fairbank, que es el padre de la sinología norteamericana, ¿no? Que para entender a los chinos, la perspectiva histórica no es un lujo, sino una necesidad, ¿vale? Entonces, hay que ver qué es lo que les ha dolido a los chinos durante el siglo XX y por qué quieren en el siglo XXI pues aspirar, que esta ya es otra cosa, ¿no? Aspirar a controlar el entorno, su entorno, o si quieren aspirar a sustituir a Estados Unidos como superpotencia mundial, hegemón mundial, la única potencia hegemónica que lidera el mundo, así como Estados Unidos ha liderado el mundo en los últimos, pues sobre todo desde el año 91 hasta el 2001, sin lugar a dudas, ¿no? Kissinger, que era este secretario de Estado con Nixon y Ford, que todavía está vivo, que es ya muy mayor, pero todavía está muy activo, publicó hace poco también un artículo en el Wall Street Journal, el 6 de abril, y se llamaba así, ¿no? La pandemia del coronavirus transformará para siempre el orden mundial. Entonces, hay un señor que dice que el mundo después de la pandemia no será chino, y hay otro señor, que es Kissinger, que dice que sí, ¿vale? Yo me quedo más con esto que dice Kissinger, no por nada, sino por las razones que da aquí, ¿no? Las naciones se cohesionan y prosperan en la creencia de que sus instituciones pueden prever la calamidad. Esto afectará a España, entre otras cosas, lógicamente, porque ya se empiezan a escuchar voces contra el gobierno español, esto lógicamente, pero también en Italia y en muchos otros sitios se echará la culpa al gobierno de cómo es que ustedes no supieron prever esto, ¿no? Las aseguradoras, ya no solo los particulares, sino las aseguradoras, pues en vez de directamente pagar el seguro de vida de tal o cual persona en Estados Unidos, sin ir más lejos, pues reclamarán al Estado, reclamarán a los gobiernos, ¿no? Entonces, esto es lo que, algo de las cosas que cambiarán, ¿no? Se percibirá que las instituciones en muchos países han fracasado. Se percibirá. Yo no quiero entrar en si es verdad o mentira, sino que se percibirá, ¿vale? Si bien el ataque a la salud humana será temporal, la agitación política y económica, las consecuencias de esta pandemia, pues se van a sentir durante generaciones, dice Kissinger, ¿no? La atención a las necesidades del momento debe ir unida, en última instancia, a una visión y un programa de colaboración global. Él apuesta mucho por reforzar el multilateralismo, pero yo dudo de eso, de que eso se pueda hacer. Él desea que eso sea así, desea apoyar el multilateralismo eficaz, que esa es una expresión que utiliza mucho Josep Borrell, por ejemplo, ¿no? o Javier Solana. Toda esta escuela liberal o internacionalista, institucionalista, pues apoya mucho el multilateralismo eficaz, pero yo dudo de que el mundo futuro eso vaya a ser así, ¿no? Y dice Kissinger, para ir cerrando, los Estados Unidos están obligados a realizar un esfuerzo en tres ámbitos: reforzar la resistencia global a las enfermedades infecciosas, eso es evidente. Por cierto, no sé si habrán visto ese TED Talk de Bill Gates hablando en el año 2015 acerca de la pandemia del coronavirus, ¿vale? Entonces, dice, el mundo no está preparado para una pandemia de este tipo, para hacer frente a enfermedades infecciosas. Muy interesante, le recomiendo ese vídeo de Bill Gates hablando de la pandemia en el año 2015, ¿vale? Porque él habla del ébola y habla de otros virus, ¿vale? Y luego esforzarse por curar las heridas de la economía mundial, eso es un esfuerzo que tiene que hacer Estados Unidos, pero insisto, otra cosa es que lo vaya a hacer, sobre todo pues la administración Trump o el que venga después de Trump, después de noviembre, si es que pierde las elecciones, veremos a ver qué pasa, claro, y salvaguardar los principios del orden mundial liberal. Esto también es un deseo de Kissinger. Aquí en este punto lo explica mucho mejor, de una manera muy poética, ¿no? Dice, antes de la Ilustración, la idea que tenían el pueblo acerca de sus gobernantes es que su territorio, una idea feudal, ¿no? Es decir, mi territorio está amurallado, está protegido. Mis gobernantes son mejores o peores, pero me protegen, ¿eh?
son más benévolos conmigo o más despóticos, pero me protegen. Siempre lo suficientemente fuertes para proteger al pueblo de un enemigo externo. Claro, es que el propósito del Estado legítimo es proveer las necesidades fundamentales del pueblo. Esta es la idea que cambia la Ilustración. Es decir, ya no es solo la seguridad, sino que seguridad, orden y luego bienestar económico, justicia. Dice los individuos, esta pandemia ha provocado un anacronismo, que es que volvamos a que nos proteja, ¿no? El renacimiento de la ciudad amurallada en una época en que la prosperidad depende del comercio mundial y el movimiento de personas. Esto que decía al principio de cómo va a cambiar el mundo a nivel de si voy a poder montarme en un avión o no, o si me van a pedir un pasaporte biométrico en el cual aparezca el salvoconducto de que yo he pasado esta enfermedad o yo he pasado este virus, etcétera, ¿no? Y como conclusión, ya para ir acabando lo que es la charla, no estamos libres de que surjan nuevas pandemias y no estamos preparados. La crisis económica que viene después de esto será más dura que la del año 2008. No lo digo yo, sino que pues, cosas que uno lee por ahí, ¿verdad? Muchos analistas y muchos investigadores hablan de esto, ¿no? El multilateralismo liberal occidental, creo yo, que no saldrá reforzado de esta crisis. No hay más que ver cómo se reacciona la Unión Europea ante la petición de coronabonus, es decir, bueno, arréglense ustedes económicamente con lo que venga después, a ver cómo se soluciona esto, y luego pues ver que los imperios vienen y se van, ¿no? Y así como Estados Unidos o nosotros vivimos en un mundo diseñado por Estados Unidos, es decir, cuando uno se plantea su vida, se la plantea en términos culturales de Estados Unidos, no en términos chinos o no en términos indios. Y sin embargo, ya digo, los imperios vienen y se van, ¿vale? Y ha llegado la hora del reemplazo de Estados Unidos por China. No es que a mí me guste, yo lo temo, pero es lo que viene, ¿no? Rusia lo permitirá ese reemplazo, mientras China respete sus fronteras y sus aspiraciones naturales a, digamos, a su entorno, ¿no? A su entorno, a que respete el entorno de Rusia, es decir, que Rusia sea influyente en los territorios del antiguo imperio zarista o de la antigua Unión Soviética, es decir, que Rusia esté presente y sea influyente en Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Asia Central, el Cáucaso, etcétera. Mientras China le respete esos y sus fronteras, las fronteras que tiene China con Rusia, pues Rusia se lo permitirá. Y la Unión Europea lo aceptará mientras le dejen más o menos desarrollar en paz su, como dicen algunas visiones bastante peyorativamente, lo llaman así, su parque temático liberal dentro de sus límites, ¿no? Y surgirá un orden multilateral, sí, pero paralelo al que hay ahora y, por supuesto, no liderado por Estados Unidos, sino liderado por China, ¿vale? Apoyando esto que decía de Rusia, y no me voy a centrar aquí, simplemente esto que decía ya Solzhenitsyn ya en el año 78, pero es una idea que comparte, por supuesto, Vladimir Putin. Si ustedes nos dicen a nosotros que nos tenemos que parecer a Occidente, si ustedes le dicen a Rusia que nos tenemos que parecer a Occidente, mi respuesta es no. No podría recomendar su estilo de vida, su sociedad, como un ideal para la transformación de la nuestra. Y ya por último recordar que este es el nombre en caracteres chinos, el Imperio del Centro, y recordar que el nombre oficial de China, este Imperio del Centro, Son Wuo, no es el centro del mundo, sino el imperio que está situado entre el cielo y la tierra. Con lo cual, la autoconcepción, la concepción que tienen de sí mismos los chinos, pues es bastante elevada, aunque de manera callada, pero tienen de sí mismos esta concepción. Pues nada más, muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, pues al principio de la presentación han visto mi email, así que pueden escribirme ahí. Muchas gracias.